Siempre me dijeron que el monte esconde cosas que los ojos humanos no deberían ver, pero uno, por terco o por necesidad, termina enfrentándose a lo que habita en la oscuridad. Soy originario de un pequeño pueblo rodeado de espesos árboles y cerros que parecen murmurar cuando el viento sopla. Aquí, las historias sobre brujos y nahuales son cosa de todos los días, pero nunca creí que me tocaría vivir algo así. Todo comenzó una noche de luna llena. Me dirigí a mi parcela a revisar unas trampas que había dejado para cazar. El camino era angosto y la maleza crujía bajo mis pies. A lo lejos, escuché un sonido extraño, como el gruñido de un animal grande. Pensé que podría ser un puma o un coyote, pero había algo en ese sonido que erizaba la piel, algo que no era natural. Al llegar a la orilla del arroyo, vi huellas enormes, como las de un jaguar, pero más profundas y marcadas, como si la bestia que las dejó pesara el doble de lo normal. Me agaché para examinarlas cuando, de repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y lo vi. A unos metros, entre los arbustos, había un par de ojos brillantes que me observaban con una inteligencia inhumana. No era un animal común. La silueta era oscura y robusta, pero sus movimientos eran demasiado calculados, casi como si entendiera que yo lo estaba mirando. El miedo me invadió, pero no podía moverme. Sabía que los ancianos del pueblo decían que cuando uno se encuentra con un nahual, no debe darle la espalda ni mostrar temor, pues eso le da poder sobre ti. El aire se volvió pesado y el ambiente olía a tierra húmeda y a sangre. La criatura dio un paso adelante y la luz de la luna reveló lo imposible. Aquel jaguar tenía ojos humanos, ojos que yo conocía. Era don Eusebio, un viejo brujo del pueblo que había sido rechazado por todos por sus prácticas oscuras. Decían que él tenía la habilidad de convertirse en bestia y cazar a los que se atrevían a desafiarlo. Mi cuerpo temblaba mientras él avanzaba lentamente hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. No podía apartar la mirada de aquellos ojos humanos que brillaban desde la oscuridad. El jaguar, o mejor dicho, don Eusebio, avanzaba con una lentitud aterradora, como si disfrutara del pavor que me consumía. Recordé lo que los ancianos decían: cuando un nahual te elige como presa, no corras, no grites, no lo provoques. Solo reza y mantente firme. Pero en ese momento, ni las oraciones salían de mi boca. Mis piernas estaban ancladas al suelo y el aire se sentía denso, como si la misma tierra me estuviera sujetando. Don Eusebio había sido rechazado por el pueblo años atrás, acusado de practicar magia negra y hacer pactos con espíritus antiguos. Algunos decían que había vendido su alma para obtener el poder de convertirse en jaguar, el depredador supremo de la selva. Otros afirmaban que él no había muerto como todos creían, sino que había decidido abandonar su forma humana para cazar eternamente en la oscuridad del monte. El jaguar se acercó más, y pude ver con claridad su piel negra, tan oscura que absorbía la luz de la luna. Su aliento era caliente y olía a sangre fresca, como si acabara de devorar algo, o a alguien. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En sus fauces colgaban jirones de tela, la misma tela que usaba Julián, un joven del pueblo que había desaparecido semanas atrás al adentrarse en el monte para cazar. El terror me invadió al comprender que no estaba ante una simple bestia salvaje, sino ante un espíritu vengativo, un ser que acechaba a quienes osaban desafiar las antiguas leyes del monte. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos, tal como me habían enseñado. Pero el brujo jaguar gruñó, un sonido gutural y profundo que hizo que la piel se me erizara por completo. Sentí que, si daba un paso en falso, sería mi fin. La criatura comenzó a rodearme, moviéndose en círculos, como un depredador que juega con su presa antes de atacar. Intenté recordar alguna oración, algún rezo que pudiera protegerme, pero mi mente estaba en blanco. Solo me quedaba una cosa por hacer: invocar a los antiguos espíritus del monte, aquellos que protegen a los que respetan la tierra. Con voz temblorosa, murmuré palabras que mi abuelo me había enseñado cuando era niño, palabras que supuestamente servían para pedir protección a los guardianes ancestrales. Tierra sagrada, madre antigua, protégeme de la sombra que camina entre hombres y bestias. Que el espíritu del jaguar no encuentre mi alma en la oscuridad. El jaguar detuvo su paso y sus ojos brillaron con furia. Soltó un rugido que hizo temblar los árboles y, por un instante, pensé que me lanzaría encima. Pero algo extraño ocurrió.
Desde la profundidad del monte, un viento helado se levantó y un murmullo antiguo resonó entre los árboles. Era como si la misma selva respondiera a mi llamado. El jaguar retrocedió lentamente, sus ojos ardiendo de odio, pero también de temor. Parecía que algo más poderoso que él lo obligaba a retirarse. Cuando la bestia finalmente se perdió entre las sombras, sentí que podía respirar de nuevo. Pero sabía que esto no había terminado. Don Eusebio seguía ahí, acechando en la oscuridad del monte, esperando a que algún otro incauto cayera en sus dominios. Me quedé allí, paralizado, escuchando el eco del rugido que se desvanecía entre los árboles. El monte parecía haberse vuelto aún más oscuro y silencioso, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Sentía que la presencia de don Eusebio seguía acechándome desde las sombras, aunque ya no podía verlo. Con pasos lentos y temblorosos, comencé a retroceder, cuidando no darle la espalda al lugar donde la bestia había desaparecido. Sabía que los nahuales son astutos y pueden acecharte sin que lo notes. A cada paso que daba, los arbustos crujían a mi alrededor y los murmullos del viento parecían susurros que advertían mi presencia. Mientras avanzaba por el sendero, mi mente se llenaba de recuerdos. Mi abuelo solía contarme historias sobre don Eusebio, mucho antes de que la gente del pueblo lo rechazara. Decían que él había nacido con el don, una conexión ancestral con los espíritus del monte, pero que se había corrompido al usar ese poder para su propio beneficio. Los ancianos contaban que, en noches de luna llena, se le veía vagar por los campos en forma de jaguar, devorando animales y, en ocasiones, almas humanas. Muchos cazadores y leñadores que se adentraban demasiado en el monte nunca regresaban, y quienes lograban escapar lo hacían con la mirada perdida y el alma rota, como si hubieran visto algo que la mente humana no podía comprender. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché un ruido detrás de mí. Algo se movía entre la maleza, siguiéndome. Mi piel se erizó y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré el paso, pero los sonidos se hicieron más intensos, como si una sombra invisible caminara a mi lado. No corras, me repetía a mí mismo, intentando controlar el pánico. De repente, un alarido espeluznante resonó desde lo profundo del monte, un grito que no era ni humano ni animal. Era un lamento antiguo, cargado de sufrimiento y furia. Supe en ese momento que don Eusebio no se había retirado, me estaba cazando. Mi instinto me gritaba que corriera, pero sabía que si lo hacía, estaría firmando mi sentencia de muerte. Los nahuales se alimentan del miedo, y entre más te asustas, más poder tienen sobre ti. Así que, con el poco valor que me quedaba, me detuve y enfrenté la oscuridad. No tienes poder sobre mí, Eusebio. Este monte no te pertenece. Eres un alma condenada a vagar por la eternidad. Grité con todas mis fuerzas. El viento sopló con furia y las ramas de los árboles crujieron como si algo gigantesco se moviera entre ellas. Vi unas sombras que se deslizaban entre los arbustos, rodeándome, pero nunca mostraban su verdadera forma. En ese instante, recordé algo que mi abuela me había dicho: los brujos que se convierten en bestias pierden su poder si se les enfrenta con valentía y si se les recuerda que, aunque tomen la forma de un animal, siguen siendo humanos atrapados en una maldición. Eusebio, vuelve a tu forma humana. Esta tierra no te pertenece. Tu alma está encadenada al dolor y a la oscuridad. Libérate o serás consumido por el mismo monte que te dio poder. El aire se volvió helado y un lamento profundo resonó a mi alrededor. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible intentara arrebatarme el alma. Pero me mantuve firme, repitiendo las palabras una y otra vez. De pronto, entre las sombras, vi una silueta oscura que comenzó a retorcerse y cambiar de forma. El jaguar dejó de ser bestia y lentamente tomó la forma de un hombre. Un hombre viejo, de rostro arrugado y mirada llena de odio y sufrimiento. Era don Eusebio. Esto no ha terminado, susurró con una voz ronca y antinatural antes de desvanecerse en la penumbra del monte. Cuando la figura de don Eusebio se desvaneció en la oscuridad del monte, sentí que un enorme peso se levantaba de mi pecho, pero el miedo seguía aferrado a mis huesos. Sabía que lo que había presenciado no era una simple aparición. Había enfrentado a un nahual, a un alma que había vendido su humanidad a cambio del poder ancestral de convertirse en jaguar.
A pesar de que su forma humana había aparecido brevemente, la maldad que lo consumía seguía latente en el aire. El monte, que antes parecía un lugar vivo y sagrado, ahora se sentía como una prisión sombría, llena de espíritus que observaban desde las sombras. Con pasos lentos, continué mi camino hacia el pueblo, pero la sensación de ser vigilado nunca me abandonó. A cada paso que daba, escuchaba ramas quebrarse a mi alrededor y susurros lejanos que parecían venir desde la tierra misma. En más de una ocasión, sentí la presencia de algo siguiéndome, moviéndose entre los árboles, pero cuando volteaba, no había nada, al menos, nada que mis ojos pudieran ver. Recordé que mi abuelo me decía que los nahuales no solo habitan el cuerpo de los animales, sino que también pueden proyectar su esencia en el viento, en las sombras y en los sonidos del monte. Aunque don Eusebio había adoptado la forma de hombre por un breve instante, su alma seguía atrapada en la maldición que él mismo había elegido. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando llegué al viejo puente de madera que cruzaba el arroyo. Sabía que si lograba atravesarlo, estaría más cerca del pueblo y lejos del territorio que pertenecía al nahual. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro y escuché un gruñido gutural que venía desde debajo del puente. Me quedé paralizado. El gruñido se transformó en un lamento, uno que parecía mezcla de un animal agonizante y un hombre sufriendo en el más profundo tormento. Era como si don Eusebio estuviera atrapado entre dos mundos, sin poder escapar ni regresar. «No puedes huir de mí», susurró una voz ronca y arrastrada que resonó en mi cabeza. El terror se apoderó de mí. Sentí que mi cuerpo quería correr, pero mi mente sabía que si lo hacía, el nahual me atraparía y jamás volvería a ver la luz del día. Me armé de valor y, con el corazón latiendo desbocado, comencé a rezar en voz alta. Espíritus del monte, guíen mi camino. Ancestros de la tierra, protéjanme de la sombra que camina en forma de bestia. A cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más denso y el lamento del nahual se hacía más agudo, como si mi oración lo estuviera hiriendo. El puente comenzó a crujir bajo mis pies mientras avanzaba, y detrás de mí, escuché un estruendo, como si algo gigantesco estuviera emergiendo del arroyo. No quise voltear, pero en mi visión periférica pude ver una silueta oscura y enorme, con ojos brillantes que ardían con odio puro. Era el jaguar, pero ahora su forma era más monstruosa, como si el odio y el dolor hubieran deformado su cuerpo. Con cada paso que daba sobre el puente, sentía que aquella criatura se acercaba más. El crujir de la madera y el sonido de garras rasgando el suelo retumbaban en mis oídos. Sentí que en cualquier momento, una garra me arrancaría la vida. Pero justo cuando alcancé el otro extremo del puente y pisé la tierra del pueblo, un grito inhumano resonó detrás de mí. Me giré y vi cómo la figura del jaguar se retorcía y desvanecía en una nube de humo negro que fue arrastrada por el viento hacia el monte. Los ancianos siempre decían que los nahuales no pueden cruzar las fronteras sagradas del pueblo, pues la tierra está protegida por los espíritus de nuestros antepasados. Había logrado sobrevivir, pero sabía que don Eusebio seguiría acechando en la oscuridad del monte, esperando a su próxima víctima. Al llegar al otro lado del puente, creí que el peligro había pasado. Mis piernas temblaban y el sudor frío empapaba mi camisa. Sentía que había escapado por poco de una muerte segura. Sin embargo, en el fondo de mi alma, sabía que algo había quedado incompleto. El viento seguía soplando desde el monte, arrastrando murmullos y lamentos que parecían formar palabras en una lengua antigua, una que mi abuelo decía que solo los espíritus del monte entendían. Me alejé del borde del arroyo y caminé de regreso al pueblo, pero a cada paso que daba, sentía que algo invisible me seguía, como una sombra que se ocultaba entre los árboles y que jamás me dejaría en paz. Esa noche, no pude dormir. Me encerré en mi humilde cabaña, apagué las velas y recé a los espíritus protectores del pueblo. Pero el silencio de la noche fue interrumpido por algo que me heló la sangre, un arañazo lento y prolongado en la puerta de madera, como si unas garras enormes rasgaran la superficie. Mi corazón casi se detuvo. No podía moverme. Afuera, el viento ululaba y los perros del pueblo comenzaron a aullar, señal de que algo inhumano caminaba cerca. El sonido de las garras se detuvo, pero en su lugar, escuché un susurro gutural y escalofriante que venía desde el otro lado de la puerta. Pensaste que podías escapar de mí, pero ahora, tú me perteneces.
Mi piel se erizó y un nudo de terror se apretó en mi garganta. No podía ver nada a través de las rendijas de la puerta, pero sentía una presencia oscura, pesada, que parecía impregnar el aire con odio y muerte. De repente, las paredes de mi cabaña comenzaron a crujir, como si algo enorme y pesado caminara alrededor de mi casa, acechándome. Recordé las palabras de los ancianos: el nahual marca el alma de aquellos que logran escapar, y tarde o temprano, vuelve por ellos. Sabía que no podía quedarme allí. Con el poco valor que me quedaba, agarré un machete, abrí la puerta y salí corriendo hacia el centro del pueblo, donde se encontraba la iglesia antigua. Al llegar, toqué la campana con desesperación, despertando a los pocos habitantes que aún creían en las viejas historias. El anciano curandero del pueblo, don Jacinto, salió de su casa y, al verme pálido y tembloroso, entendió lo que había pasado. Sin hacer preguntas, me llevó al altar de la iglesia y comenzó un ritual de protección ancestral. Mientras él rezaba en lengua antigua y quemaba copal, escuchamos un rugido profundo que retumbó desde la lejanía del monte. «No está contento», murmuró don Jacinto con la mirada perdida. «El espíritu del jaguar te ha marcado, y aunque lo hayas enfrentado, él vendrá por ti, en tus sueños, en tu sombra, y cuando menos lo esperes, te arrastrará al monte». Esa noche, el monte ardió con un fuego extraño que nadie pudo apagar. Algunos decían que eran los espíritus antiguos luchando contra la maldición de don Eusebio. Otros decían que era el mismo brujo consumiéndose en su propia maldad. Pero yo sé la verdad. Desde aquella noche, jamás volví a poner un pie en el monte. Pero a veces, cuando cae la noche y el viento sopla fuerte, escucho el rugido de un jaguar que resuena a lo lejos. ¿Y sé que no es un animal común? Es él, don Eusebio. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Bienvenidos a El Grimorio del Miedo, el canal donde las sombras cobran vida y el terror ancestral se hace presente. Hoy, adentrémonos en las leyendas más oscuras de la cultura mexicana, los nahuales. Seres que, según la tradición, tienen la capacidad de transformarse en animales y acechar en la oscuridad. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes que te harán dudar de lo que ves en la noche. ¿Estás listo para enfrentar el misterio que habita? No sé exactamente cuándo empezó todo, pero en este pueblo, rodeado de montañas y envuelto en niebla espesa, las historias del nahual han existido desde tiempos inmemoriales. Mis abuelos solían advertirnos que no saliéramos de noche, que algo oscuro caminaba entre nosotros, tomando formas que no pertenecían a este mundo. Yo nunca creí en esas historias, hasta aquella noche. Era una madrugada fría, cuando regresaba de la milpa. La luna apenas iluminaba el sendero de tierra y los árboles se alzaban como sombras amenazantes a mi alrededor. De pronto, escuché un gruñido bajo, casi inhumano, que venía desde los matorrales. Me detuve en seco, el corazón martillándome el pecho. No es más que un coyote, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Pero cuando la criatura emergió de la oscuridad, su silueta era demasiado grande para ser un animal común. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su forma parecía cambiar, como si la sombra misma se retorciera y alargara con cada paso que daba hacia mí. Intenté correr, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. «¿No debiste andar por aquí?». El sudor frío empapaba mi frente mientras aquella cosa se acercaba, arrastrando las patas como si cargara el peso de todas las almas que había atrapado. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. La criatura dio un paso más, y en ese instante, la luz tenue de la luna reveló su rostro, o lo que parecía ser uno. Era una mezcla grotesca de animal y hombre, con piel oscura y arrugada, ojos brillantes como brasas y dientes afilados que reflejaban un brillo macabro. Con un esfuerzo desesperado, logré mover las piernas y eché a correr por el sendero, escuchando detrás de mí el sonido de sus garras rasgando la tierra. Mis pies tropezaban con las raíces y las piedras del camino, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. A lo lejos, divisé la pequeña capilla del pueblo, la única luz que parecía desafiar la oscuridad de la noche. Recordé las palabras de mi abuelo. Si alguna vez el nahual te persigue, corre hacia la luz sagrada. Es lo único que no puede cruzar.
con el corazón a punto de estallar, me lancé hacia la puerta de la capilla y crucé el umbral. Detrás de mí, un alarido espeluznante resonó en la noche, tan fuerte que hizo temblar las viejas paredes de adobe. Me atreví a mirar hacia atrás, y allí, justo en la entrada, estaba el nahual, retorciéndose y gruñendo, incapaz de entrar. Sus ojos ardientes me miraron con odio, como si me prometiera que esa noche no había terminado. Me quedé dentro de la capilla, temblando, con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Afuera, el nahual seguía acechando, caminando en círculos frente a la puerta como un depredador hambriento que espera a que su presa cometa un error. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, y de vez en cuando soltaba un gruñido que erizaba cada fibra de mi ser. No sabía cuánto tiempo podría resistir ahí dentro. La capilla era humilde, apenas iluminada por una vela que ardía junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me arrodillé frente al altar y, aunque hacía años que no rezaba, mis labios comenzaron a murmurar oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niño. El aire se volvió más denso, como si una presencia oscura y antigua invadiera cada rincón del lugar. Podía sentir la furia del nahual afuera, golpeando con sus garras la madera de la puerta y emitiendo un sonido gutural que parecía venir de las profundidades del infierno. Recordé lo que decían los ancianos del pueblo: el nahual no era un simple espíritu, sino un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, capaz de transformarse en bestia para vagar por la noche y alimentarse del miedo de los vivos. Decían que su alma estaba condenada, atrapada entre este mundo y el otro, y que solo la fe verdadera podía repelerlo. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera protegerme. Sobre una pequeña mesa junto al altar, encontré una cruz de madera antigua y un frasco con agua bendita. Lo tomé con manos temblorosas y me acerqué a la puerta. «¿No tienes poder aquí?», grité, con la voz quebrada por el miedo. El nahual respondió con un chillido agudo que me perforó los oídos. Vi su silueta retorciéndose en la penumbra, como si la luz de la vela y la cruz que sostenía en mis manos le causaran un dolor insoportable. Con el agua bendita, tracé una cruz en el umbral de la puerta y rocié el suelo mientras recitaba un Padre Nuestro. La criatura retrocedió, sus ojos ardientes llenos de furia, y finalmente se perdió entre la maleza, dejando tras de sí un silencio sepulcral. No me atreví a salir de la capilla hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el pueblo. Al abrir la puerta, vi las huellas profundas y deformes que el nahual había dejado en la tierra húmeda, prueba de que lo que viví no fue un sueño ni una alucinación. Caminé de regreso a casa con el alma destrozada y el cuerpo exhausto. Al llegar, mi abuela me esperaba en la puerta, con una expresión sombría. «¿Lo viste, verdad?», susurró, como si ya lo supiera. Asentí sin decir una palabra. «El nahual te ha marcado. Ahora te acechará en tus sueños, en las sombras de la noche, y algún día volverá por ti». Esas palabras se clavaron en mi mente y desde entonces, nunca más fui el mismo. Las noches se volvieron eternas, y cada sonido en la oscuridad me hacía temblar, temiendo que aquella cosa regresara para llevarse mi alma. Porque aquí, en este pueblo olvidado por Dios, el nahual no es solo una leyenda, es una maldición que jamás desaparece. Desde aquella noche, mi vida jamás volvió a ser la misma. Aunque el nahual se desvaneció en la oscuridad, su presencia quedó impregnada en cada rincón del pueblo y en mi mente. Intenté continuar con mi rutina, trabajando en la milpa y ayudando a mi familia, pero el miedo me seguía como una sombra. Por las noches, el viento que soplaba entre los árboles me susurraba cosas incomprensibles, y los perros aullaban sin razón aparente, como si sintieran la presencia de algo que los humanos no podíamos ver. Mi abuela me advirtió que el nahual no olvida a aquellos que han escapado de sus garras. Según las creencias antiguas, una vez que él te marca, tu alma queda ligada a él, y tarde o temprano, regresará para cobrar lo que considera suyo. Desesperado, busqué la ayuda de don Mateo, un anciano curandero que vivía en las afueras del pueblo. Era conocido por su sabiduría ancestral y por su habilidad para enfrentar a las entidades oscuras que habitaban en estas tierras. Al llegar a su humilde choza, el viejo me miró con ojos cansados, como si ya supiera a qué venía. «El nahual te ha marcado, muchacho», dijo con voz grave. «Pero aún hay una oportunidad para proteger tu alma, aunque el precio que pagarás será alto». Me hizo pasar
y alrededor de un pequeño fuego, comenzó a preparar un brebaje hecho con hierbas sagradas y sangre de gallina negra. Según él, este ritual me permitiría cerrar mi espíritu para que el nahual no pudiera alimentarse de mi miedo. Mientras don Mateo recitaba oraciones en una lengua antigua, sentí como el ambiente se volvía denso. El aire olía a azufre y ceniza, y a lo lejos, entre la espesura del bosque, escuché un aullido largo y desgarrador. El nahual sabía que estaba tratando de protegerme y no iba a permitirlo fácilmente. El curandero me pidió que me sentara en el centro de un círculo de sal y ceniza, y me entregó una pequeña bolsa de cuero que contenía tierra del cementerio y huesos de un ancestro. «Lleva esto contigo siempre», me advirtió. «Mientras lo tengas cerca, el nahual no podrá tocarte. Pero cuidado, él esperará el momento en que bajes la guardia». Esa noche, al regresar a mi casa, sentí que algo me seguía entre los árboles. Podía escuchar pasos que se arrastraban detrás de mí y ver sombras moviéndose entre la maleza. Pero me aferré a la bolsa que don Mateo me había dado y seguí caminando sin voltear atrás, tal como me había instruido. Al llegar a mi hogar, cerré todas las ventanas y encendí velas alrededor de la habitación. Mi abuela rezaba en voz baja, pidiendo protección a las almas de nuestros ancestros. Cerca de la medianoche, un sonido seco y pesado resonó en el techo, como si algo enorme hubiera caído sobre él. Luego, comenzaron los arañazos, garras raspando la madera, y un gruñido bajo que parecía venir desde el otro lado de la pared. Me sentí paralizado por el terror, pero recordé las palabras de don Mateo. Me arrodillé en el suelo, sosteniendo la bolsa de protección contra mi pecho, y recé con todas mis fuerzas. El nahual siguió rondando mi casa durante horas, susurrando mi nombre en una voz distorsionada que me helaba la sangre. Pero al primer rayo de sol, todo se desvaneció. Salí al patio y vi huellas profundas y extrañas en la tierra, como si una bestia enorme hubiera estado rondando durante la noche. Pero no era un animal común, eran las huellas del nahual. Desde entonces, jamás volví a caminar solo por el bosque ni a salir después del anochecer. El nahual seguía ahí, en la oscuridad, esperando pacientemente el día en que me descuidara. Porque cuando el nahual te marca, no hay escapatoria. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Aunque llevaba la bolsa de protección que don Mateo me había dado, el aire a mi alrededor se sentía pesado, como si algo invisible caminara a mi lado, esperando el momento adecuado para atacar. Mis noches se volvieron una tortura. Apenas cerraba los ojos, veía al nahual en mis pesadillas, con sus ojos rojos ardiendo en la penumbra y su cuerpo retorcido que cambiaba de forma. A veces era un lobo enorme, otras veces un hombre cubierto de piel oscura y garras afiladas. Pero lo peor era cuando adoptaba formas humanas, rostros conocidos, como el de mi difunto padre o incluso el de mi abuela, solo para confundirme y hacerme caer en su trampa. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido que me heló la sangre, 3 golpes secos en la puerta de mi casa. Toc toc, toc toc, toc toc. Recordé lo que decían los ancianos del pueblo: cuando el nahual te llama a la puerta, nunca abras, porque si lo haces, tu alma le pertenecerá para siempre. Me levanté de la cama y, con el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la ventana para ver quién estaba afuera. La noche era oscura, pero a la luz de la luna logré distinguir una figura de pie frente a la puerta. Era una mujer, o al menos eso parecía. «Ábreme», susurró una voz suave, pero distorsionada, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Reconocí esa voz de inmediato. Era la de mi madre, quien había muerto años atrás. Pero yo sabía que eso no era ella, era el nahual, burlándose de mi dolor, intentando engañarme para que le abriera. Me alejé de la ventana, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda. Pero los golpes continuaron, más fuertes, más desesperados. Tac tac. Tac tac. La madera de la puerta crujía como si algo con una fuerza inhumana estuviera a punto de derribarla. Me arrodillé en el suelo y comencé a rezar, aferrándome a la bolsa que don Mateo me había dado. De pronto, el silencio invadió la casa. Pensé que el nahual se había ido, pero entonces escuché algo que me paralizó el alma. Un leve rasguño, proveniente del techo. Con el corazón a punto de estallar, miré hacia arriba y vi una sombra moverse lentamente por las vigas de madera.
Aquella cosa había logrado entrar y ahora me acechaba desde las alturas. La criatura descendió poco a poco, sus huesos crujían y su piel oscura parecía retorcerse en formas imposibles. Sus ojos brillaban como brasas ardientes y su boca, llena de dientes afilados, se abrió en una sonrisa macabra. «Ya eres mío», susurró con una voz gutural que hizo que mi sangre se helara. Intenté correr hacia la puerta, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, como si una fuerza invisible me aplastara contra el suelo. Entonces, recordé lo que don Mateo me había dicho: el nahual se alimenta del miedo, si logras enfrentarlo sin temor, perderá su poder sobre ti. Con lágrimas en los ojos y una desesperación que me consumía, comencé a rezar en voz alta, invocando la protección de mis ancestros y de la tierra misma. «No te tengo miedo», grité con todas mis fuerzas. El nahual se retorció y chilló de una manera inhumana, como si mis palabras le causaran un dolor insoportable. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una sombra negra que se disipó en el aire, dejando tras de sí un hedor a carne podrida y azufre. Esa fue la última vez que vi al nahual, al menos con mis ojos. Desde entonces, he vivido con la certeza de que él sigue ahí, en las sombras del monte, observándome, esperando pacientemente a que mi fe flaquee, a que el miedo me consuma de nuevo. Porque una vez que el nahual te marca, no hay escapatoria. Y tarde o temprano, vendrá por mí. Dicen que en el pueblo hay cosas que es mejor no mencionar, cosas que los abuelos conocen bien pero que las nuevas generaciones se niegan a creer. Yo mismo, hasta hace unos años, pensaba que todo eso eran simples leyendas, hasta que lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó una noche de luna llena. Había salido a revisar mis tierras, preocupado por los animales, pues en las últimas semanas algo o alguien los estaba matando. Algunos decían que eran coyotes, pero los rastros que dejaban no eran normales. Las huellas eran demasiado grandes y la forma en la que las ovejas aparecían desangradas me ponía los pelos de punta. Caminaba con mi lámpara de mano y mi machete colgado al cinturón, por si acaso. El aire era frío y el silencio del campo solo era interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Entonces, lo vi, a la distancia, una figura agazapada, moviéndose entre las sombras. Pensé que era un coyote, pero al acercarme, algo no encajaba. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, casi como si ardieran desde dentro. Le grité para ahuyentarlo, pero en lugar de huir, la criatura se alzó lentamente sobre sus patas traseras, adoptando una postura imposible para cualquier animal. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no era un simple coyote. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Mi primer instinto fue retroceder, pero mis piernas parecían clavadas en la tierra. Aquella cosa, que momentos antes parecía un simple animal, ahora me observaba con una inteligencia oscura y antigua. Su cuerpo aún tenía forma de coyote, pero su altura y la manera en que se erguía no era natural. Sus ojos, brillando con un resplandor amarillento, parecían atravesar mi alma. Con el machete en mano, intenté mostrarme firme, aunque por dentro el miedo me consumía. Mi abuelo siempre decía que en estas tierras habitan seres que no son de este mundo, antiguos espíritus que toman formas animales para acechar a los vivos. Yo nunca creí en esas historias, hasta esa noche. La criatura dio un paso hacia mí y pude escuchar cómo sus huesos crujían al moverse, como si su cuerpo estuviera cambiando. De pronto, su piel comenzó a desgarrarse y, ante mis ojos, el coyote empezó a transformarse en algo que jamás podré olvidar, una figura humana, pero deformada, con el rostro alargado y los colmillos aún afilados. Era como si el hombre y el animal compartieran el mismo cuerpo. En ese momento, recordé las advertencias de los ancianos. Ellos decían que cuando te encuentras con un nahual, un hombre que puede transformarse en animal, jamás debes mirarlo a los ojos ni mostrar miedo, porque eso les da poder sobre ti. Pero ya era tarde, esa cosa ya me había visto y yo estaba paralizado por el terror. El viento sopló con fuerza, moviendo las ramas de los árboles y llenando el aire con un silbido extraño, casi como si la tierra misma estuviera gimiendo. El hombre coyote empezó a murmurar palabras en una lengua que no entendía, antigua y oscura, como si estuviera invocando algo.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar en mi pecho. Intenté retroceder lentamente, sin darle la espalda, pero cada paso que daba, la criatura avanzaba 2. Fue entonces cuando escuché un aullido a lo lejos, un sonido profundo y gutural que retumbó en todo el campo. No era un coyote común, era un llamado. Y lo peor de todo es que desde la oscuridad, otros ojos comenzaron a brillar entre los matorrales. No estaba solo. El pánico me invadió. Sabía que si me quedaba allí, no viviría para contar lo que había visto. Reuní todo el valor que me quedaba y lancé un machetazo al suelo, golpeando una roca para hacer chispas y asustar a las bestias. Aproveché el instante de distracción y salí corriendo hacia el pueblo, sintiendo detrás de mí el sonido de garras y patas que me seguían a toda velocidad. Corrí como nunca en mi vida, escuchando sus gruñidos y risas distorsionadas, como si disfrutaran del miedo que me estaban causando. Sentía su aliento podrido y caliente detrás de mí, pero justo cuando creí que me alcanzarían, crucé el viejo puente de madera que marca la entrada al pueblo. Dicen que los seres oscuros no pueden cruzar ciertos límites sagrados, y al parecer, ese puente era uno de ellos. Me detuve al otro lado, jadeando y temblando, mientras veía a la criatura detenerse en el borde del puente. Sus ojos brillantes me observaron con una furia inhumana antes de desaparecer lentamente entre las sombras del bosque. Esa noche, comprendí que las historias de los ancianos no eran cuentos para asustar a los niños. El nahual existe y habita en las profundidades de la noche, esperando a los desprevenidos que se atreven a desafiar sus dominios. Esa noche apenas pude dormir. Mi cuerpo seguía temblando y en mi mente retumbaban los gruñidos y aquellos ojos que brillaban en la oscuridad. Cada sombra que se movía afuera de mi cabaña me hacía pensar que el nahual había venido a buscarme. Pero, por alguna razón que aún desconozco, no cruzó el puente. Tal vez los ancianos tenían razón cuando decían que ciertas tierras están protegidas por espíritus más antiguos, aquellos que cuidan a los vivos de las cosas que habitan en la oscuridad. Al amanecer, fui a buscar a don Jacinto, uno de los últimos sabios del pueblo, un hombre que conocía las tradiciones y los secretos que muchos prefieren olvidar. Cuando le conté lo que había visto, no pareció sorprendido. «Lo que viste es un nahual», me dijo con voz grave. «Un hombre que ha hecho pactos con la oscuridad y puede tomar la forma de un animal para cazar en la noche. Pero no es un simple espíritu, es carne y hueso, y ahora te ha marcado». Esas palabras me helaron la sangre. «¿Marcado?», pregunté, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Don Jacinto asintió lentamente. «Cuando un nahual te observa, te sigue y te acecha. Te volverá su presa, y no descansará hasta que te lleve con él». Intenté no mostrar mi miedo, pero mi voz temblaba al preguntar cómo podía protegerme. Don Jacinto me dijo que solo hay una manera de romper la conexión, enfrentar al nahual y herirlo con hierro o fuego, ya que esas son las únicas cosas que pueden dañar su carne corrompida. Con el machete bien afilado y una antorcha encendida, regresé al campo esa noche. No sé si fue coraje o simple desesperación, pero sabía que si no terminaba con esto, el nahual me seguiría hasta el día de mi muerte. Esa noche apenas pude dormir. Mi cuerpo seguía temblando y en mi mente retumbaban los gruñidos y aquellos ojos que brillaban en la oscuridad. Cada sombra que se movía afuera de mi cabaña me hacía pensar que el nahual había venido a buscarme. Pero, por alguna razón que aún desconozco, no cruzó el puente. Tal vez los ancianos tenían razón cuando decían que ciertas tierras están protegidas por espíritus más antiguos, aquellos que cuidan a los vivos de las cosas que habitan en la oscuridad. Al amanecer, fui a buscar a don Jacinto, uno de los últimos sabios del pueblo, un hombre que conocía las tradiciones y los secretos que muchos prefieren olvidar. Cuando le conté lo que había visto, no pareció sorprendido. «Lo que viste es un nahual», me dijo con voz grave. «Un hombre que ha hecho pactos con la oscuridad y puede tomar la forma de un animal para cazar en la noche. Pero no es un simple espíritu, es carne y hueso, y ahora te ha marcado». Esas palabras me helaron la sangre. «¿Marcado?», pregunté, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Don Jacinto asintió lentamente. «Cuando un nahual te observa, te sigue y te acecha. Te volverá su presa, y no descansará hasta que te lleve con él». Intenté no mostrar mi miedo, pero mi voz temblaba al preguntar cómo podía protegerme. Don Jacinto me dijo que solo hay una manera de romper la conexión,
enfrentar al nahual y herirlo con hierro o fuego, ya que esas son las únicas cosas que pueden dañar su carne corrompida. Con el machete bien afilado y una antorcha encendida, regresé al campo esa noche. No sé si fue coraje o simple desesperación, pero sabía que si no terminaba con esto, el nahual me seguiría hasta el día de mi muerte. Caminé hacia el lugar donde lo había visto por primera vez. El aire estaba más frío que nunca, y el silencio del campo era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. De pronto, entre los matorrales, vi dos ojos brillantes observándome desde la oscuridad. «Sé que estás ahí», grité con furia, aunque mi voz temblaba. La criatura salió lentamente de entre las sombras, adoptando su forma de coyote. Pero esta vez, su transformación fue aún más grotesca. Sus huesos crujieron mientras su cuerpo se estiraba hasta volverse humano, con la piel oscura y los colmillos aún visibles. No esperé a que atacara. Levanté la antorcha y avancé hacia él. El fuego lo hizo retroceder, pero sus ojos reflejaban odio y sed de sangre. Con un grito de rabia, lancé un machetazo directo a su pecho, y el hierro cortó su carne como si fuera mantequilla. El nahual soltó un alarido inhumano que hizo eco en todo el campo. Su cuerpo se retorció y cayó al suelo, sangrando una sustancia oscura y espesa que olía a muerte. Pero no murió. «Esto no ha terminado», susurró con una voz gutural antes de arrastrarse hacia las sombras y desaparecer entre los matorrales. Yo sabía que lo había herido, pero también sabía que no lo había matado. El nahual seguía vivo, y tarde o temprano volvería por mí. Esa noche regresé al pueblo con las manos temblorosas y la mente llena de miedo. Aunque logré herir al nahual, algo dentro de mí me decía que aquello no había terminado. Don Jacinto me esperaba en la entrada de mi cabaña, como si supiera que algo había pasado. «¿Lo heriste?», me preguntó con seriedad. Asentí, pero mi voz apenas salió. «Sí, pero escapó». El anciano cerró los ojos y suspiró profundamente. «Lo que hiciste fue suficiente para debilitarlo, pero el nahual es un ser antiguo, no se rinde tan fácilmente. Ahora, él te odia más que nunca». Esa noche, don Jacinto me entregó un amuleto hecho con hierbas y huesos, una protección que, según él, impediría que el espíritu del nahual entrara en mi casa. Pero me advirtió que eso no lo detendría para siempre. Tarde o temprano volverá, y cuando lo haga, vendrá con toda su furia. No pude dormir. Afuera, el viento soplaba con un lamento extraño, como si algo o alguien estuviera rodeando mi cabaña. Escuché pasos en el techo, rasguños en las paredes y, de vez en cuando, un aullido lejano que me helaba la sangre. Durante días, el nahual me acechó. No podía salir al campo sin sentir su mirada desde los matorrales. A veces, veía su sombra moviéndose entre los árboles o sus ojos brillando desde la oscuridad. Mis animales comenzaron a morir de manera extraña, sus cuerpos aparecían mutilados, pero sin una gota de sangre. La gente del pueblo comenzó a notar mi estado. Me veían pálido, con ojeras profundas y una mirada perdida. Algunos decían que estaba maldito, que el nahual había tomado mi alma. Pero otros, los más ancianos, sabían la verdad. Una noche, ya cansado de vivir con miedo, decidí terminar con esto de una vez por todas. Tomé mi machete y un frasco con sangre de gallo negro, un antiguo ritual que, según don Jacinto, atraería al nahual para enfrentarlo cara a cara. Fui al mismo lugar donde lo vi por primera vez. Derramé la sangre en la tierra y esperé en silencio. El viento comenzó a soplar con fuerza y de entre las sombras apareció la figura del coyote. Pero esta vez no se transformó en hombre. Caminaba lentamente, rodeándome, con los ojos brillantes y la boca llena de espuma. «Sé lo que eres», le grité. «Y no te tengo miedo». El coyote gruñó con furia, y en un parpadeo, se lanzó hacia mí. Con todas mis fuerzas, levanté el machete y lo clavé justo en su pecho. La criatura soltó un alarido que estremeció la tierra. Su cuerpo comenzó a retorcerse y, ante mis ojos, volvió a tomar forma humana. Era un hombre viejo, de piel oscura y ojos hundidos, con una mirada llena de odio y sufrimiento. «Esto, no, ha terminado», susurró antes de desvanecerse en polvo frente a mí. Caí de rodillas, agotado y temblando. Sabía que había terminado con él, pero también sabía que la maldición del nahual nunca desaparece del todo. Esa noche,
cuando vi al nahual desvanecerse en polvo frente a mis ojos, creí que todo había terminado. Pero los ancianos siempre han dicho que cuando matas a un ser oscuro como ese, una parte de su espíritu queda atada a ti, y ahora lo entiendo. Volví al pueblo sintiéndome más ligero, como si me hubiera liberado de una pesadilla. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Don Jacinto me advirtió que la muerte del nahual no siempre significa el final, pues su espíritu puede habitar en la sombra de aquellos que lo enfrentan. Los primeros días fueron tranquilos. Mis animales dejaron de morir y las noches volvieron a ser silenciosas. Pero en mi mente, algo no estaba bien. Comencé a sentir una extraña presencia en mi propia casa. A veces, mientras dormía, sentía un peso sobre mi pecho, como si algo invisible me observaba en la oscuridad. Una noche, desperté sudando frío al escuchar un sonido familiar, el crujir de huesos y un gruñido bajo que venía desde la esquina de mi cuarto. Mi cuerpo se paralizó del terror. Poco a poco, vi una sombra oscura emerger desde las paredes, tomando la forma de un coyote con ojos brillantes. Era él, el nahual. Pero esta vez, no venía en carne y hueso, sino como algo mucho peor, su espíritu. Intenté moverme, pero era inútil. Sentía que algo helado me sujetaba. La criatura se acercó lentamente a mi cama, y cuando estuvo a centímetros de mi rostro, pude ver su sonrisa deformada y sus colmillos afilados goteando un líquido oscuro. «Te lo dije, esto no ha terminado», susurró con una voz que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. De pronto, el coyote saltó sobre mí, y en ese instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo, temblando y empapado en sudor. Pero algo era diferente. Al mirar mis manos, vi que estaban cubiertas de tierra y sangre. Corrí al espejo y, para mi horror, mis ojos reflejaban un brillo amarillento, igual que los del nahual. Desde esa noche, no soy el mismo. Ya no sueño, ya no siento hambre, solo una extraña sed que arde en mi interior. He comenzado a vagar por los campos en la oscuridad, escuchando los aullidos que me llaman desde la profundidad del monte. Los perros del pueblo me huyen, y los ancianos me miran con miedo. Don Jacinto me advirtió que quien mata al nahual, puede terminar heredando su maldición. Ahora, cuando cae la noche, siento como mi cuerpo se retuerce, mis huesos crujen y mi piel arde. Y, aunque intento resistirme, una fuerza más antigua que mi propia alma me obliga a correr entre las sombras, a cazar en la oscuridad. Dicen que algunos campesinos han visto a un enorme coyote de ojos brillantes acechando las tierras. Otros aseguran que escuchan mis lamentos mezclados con los aullidos del monte. Y yo sé que ya no hay vuelta atrás. Porque ahora, yo soy el nuevo nahual. No sé si alguien me vaya a creer, pero juro que lo que voy a contar es verdad. Soy de un pequeño pueblo escondido entre montañas, un lugar donde las leyendas no son solo cuentos, sino advertencias que nuestros ancestros nos dejaron para sobrevivir. Aquí, todos crecimos con miedo al nahual, una criatura que puede tomar la forma de un animal y que, dicen, es el alma de un brujo condenado a vagar por la eternidad. Yo nunca creí en esas historias, hasta que una noche todo cambió. Era una madrugada oscura, de esas en las que el viento silba entre los árboles y los perros aúllan sin razón. Mi abuelo siempre decía que cuando los animales se inquietan es porque el nahual anda cerca. Pero yo, terco como siempre, decidí salir a revisar mis tierras, pues había escuchado que algo rondaba a mis animales. Con una linterna en mano y un machete en la otra, caminé hacia los corrales. El aire se sentía denso, pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. De repente, escuché un gruñido bajo, profundo, que venía desde la maleza. Me quedé paralizado. Frente a mí, entre los matorrales, brillaban dos ojos rojos, como brasas encendidas. Pensé que era un coyote, pero aquella cosa era mucho más grande y su mirada parecía humana, llena de odio y dolor. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. El nahual dio un paso adelante y pude ver su forma distorsionada entre lo animal y lo humano. El miedo me invadió por completo, y en ese momento supe que no estaba enfrentándome a algo de este mundo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Aquellos ojos rojos seguían clavados en mí,
como si estuvieran penetrando mi alma. Quise gritar, pero el miedo me tenía paralizado. El nahual dio otro paso hacia adelante, y fue entonces cuando lo vi con claridad. Su cuerpo era el de un animal, parecido a un gran perro negro, pero su rostro era algo que jamás podré borrar de mi mente. Era una mezcla grotesca entre humano y bestia, con una piel arrugada y oscura, y unos colmillos que relucían bajo la tenue luz de la luna. Intenté moverme, pero mis piernas estaban pesadas, como si algo invisible me sujetara al suelo. Sentía un frío que me calaba los huesos, y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. En ese momento recordé lo que mi abuela me había contado cuando era niño: si alguna vez te cruzas con el nahual, no le des la espalda. Míralo a los ojos y reza para que no reclame tu alma. Con el poco valor que me quedaba, apreté el machete con fuerza y empecé a murmurar una oración que mi abuela solía recitar para protegerse de los espíritus malignos. Ánimas benditas, protéjanme de todo mal. Espíritu errante, que tu camino no cruce el mío. El nahual gruñó, como si aquellas palabras le molestaran, y comenzó a rodearme lentamente, sin dejar de mirarme con esos ojos ardientes. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas bajo sus patas, pero sus movimientos eran tan sigilosos que parecía que flotaba sobre la tierra. En un momento de desesperación, levanté el machete y lo amenacé, aunque en el fondo sabía que una simple hoja de metal no podría hacerle daño a una criatura que pertenece al mundo de los muertos. Pero algo extraño sucedió: el nahual se detuvo y empezó a emitir un sonido gutural, como si estuviera riéndose de mí. De repente, escuché un susurro detrás de mí, una voz ronca y distorsionada que decía: «Este no es tu lugar, aún no es tu hora». Me giré de golpe, pero no había nadie. Al volver la vista al frente, el nahual ya no estaba. Solo el viento movía las ramas de los árboles y los grillos cantaban en la distancia, como si nada hubiera pasado. Corrí de regreso a mi casa, sintiendo que algo me seguía en la oscuridad. Cerré la puerta con llave y puse una cruz de madera en la entrada, tal como me enseñaron mis ancestros. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos y escuchaba aquella voz que me advertía. A la mañana siguiente, fui con el anciano del pueblo, don Mateo, quien era conocido por ser el último curandero que quedaba en la región. Al contarle lo que había visto, su rostro se puso pálido. «¿Has visto al nahual?», me dijo con voz grave. «No es un simple espíritu, es un alma condenada que vaga entre este mundo y el otro, buscando venganza. Alguien lo invocó con brujería negra hace muchos años, y desde entonces, maldice a quien se cruza en su camino». Intenté pedirle ayuda, pero don Mateo solo sacudió la cabeza. «No puedes enfrentarlo, muchacho. Solo puedes protegerte. No salgas de noche, evita los caminos oscuros y mantente alejado del monte. El nahual siempre regresa por aquellos que logran verlo y sobrevivir». Sus palabras me helaron la sangre. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. Ya no era el mismo. Me volví paranoico, escuchaba ruidos extraños en la madrugada y sentía una presencia que me acechaba desde las sombras. Lo peor de todo fue cuando, semanas después, encontré a uno de mis borregos muerto en el corral. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera despedazado con garras afiladas, y en la tierra quedaron marcadas unas enormes huellas que no pertenecían a ningún animal conocido en esta región. Desde entonces, supe que el nahual no se había ido. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que, según él, le pertenece. Desde aquella noche maldita, mi vida dejó de ser la misma. El miedo se apoderó de mí, y cada sonido en la oscuridad me ponía la piel de gallina. Mi esposa decía que me estaba volviendo loco, que todo era producto de mi imaginación, pero yo sabía que no era así. El nahual estaba allí afuera, acechando, esperando el momento perfecto para llevarse mi alma. Empecé a notar cosas extrañas alrededor de mi casa. A veces, al amanecer, encontraba marcas de garras en la tierra, justo afuera de mi ventana. Otras veces, los perros del pueblo aullaban sin razón aparente, como si algo invisible caminara entre las sombras. Pero lo peor fue cuando, una madrugada, escuché pasos pesados en el techo de mi casa. Me levanté de golpe, agarré el machete y salí al patio. La luna llena iluminaba débilmente el campo, pero no vi nada. Sin embargo, podía sentir una presencia,
algo que me observaba desde la oscuridad del monte. De repente, escuché un susurro que me heló la sangre. No puedes escapar, ya te marqué. Mi sangre se congeló. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y regresé corriendo a la casa. Cerré la puerta con llave y puse sal en las esquinas, como me había enseñado mi abuela para protegerme de los espíritus. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del nahual acechándome desde la maleza, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Al día siguiente, fui a buscar nuevamente a don Mateo, el curandero del pueblo. Le conté lo que había sucedido, y él me miró con tristeza. El nahual ya te marcó, hijo, me dijo con voz sombría. Ahora eres parte de su maldición. No importa a dónde vayas, él te seguirá. Solo hay una forma de romper la conexión, debes encontrar el lugar donde fue invocado y destruir la ofrenda que lo ató a este mundo. Le pregunté cómo podía encontrar ese lugar, pero don Mateo solo sacudió la cabeza. El nahual protege su origen con engaños y miedo. Pero dicen los ancianos que, en las noches de luna llena, si escuchas con atención, podrás oír los lamentos de las almas que él ha condenado. Ellas te guiarán al sitio maldito. Esa misma noche, decidido a acabar con esta pesadilla, me adentré en el monte. Llevaba conmigo una cruz de madera, un puñado de sal y mi machete. Caminé durante horas, guiándome por los sonidos del viento y los lamentos que parecían salir de entre los árboles. De pronto, escuché un llanto lejano, un lamento lastimero que erizaba la piel. Lo seguí, temblando de miedo, hasta llegar a un claro oculto en medio del bosque. Allí, encontré un antiguo altar de piedra cubierto de símbolos extraños y rodeado de huesos de animales. En el centro, había una figura tallada en madera negra, con la forma de una criatura mitad hombre, mitad bestia. Supe que ese era el origen de la maldición. Con manos temblorosas, rocié sal sobre el altar y recité una oración para las almas perdidas. Luego, levanté el machete y destruí la figura de madera con un solo golpe. Un chillido aterrador resonó en el aire, como si algo inhumano estuviera siendo arrancado de este mundo. El viento sopló con furia, y las sombras del bosque parecieron retorcerse y huir. Caí de rodillas, sintiendo como una pesada carga se desprendía de mi alma. Pero entonces, antes de que todo quedara en silencio, escuché una última advertencia, susurrada por una voz que venía desde la profundidad del monte. Esa noche, cuando destruí la figura maldita, sentí por un momento que el peso que cargaba sobre mi alma se había aligerado. Sin embargo, esas últimas palabras, esto no ha terminado, se quedaron grabadas en mi mente, como una advertencia oscura que me perseguiría para siempre. Al amanecer, regresé al pueblo, agotado y con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero las cosas no serían tan fáciles. Durante los días siguientes, la tranquilidad parecía haber vuelto. Los perros ya no aullaban en la madrugada, y las marcas de garras alrededor de mi casa desaparecieron. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sentía que algo aún no estaba bien. Había una extraña pesadez en el aire, como si algo invisible me vigilara desde las sombras. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido que me hizo saltar de la cama. Eran 3 golpes secos en la puerta de mi casa. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nadie en el pueblo se atrevería a visitar a esas horas, y menos después de todo lo que había pasado. Con el machete en mano, me acerqué a la puerta y pregunté con voz temblorosa: ¿quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo el sonido del viento moviendo las hojas. Volví a preguntar, esta vez con más fuerza: dime quién eres. Entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché una voz gutural, distorsionada, que susurró: ya rompiste mi prisión, pero ahora me perteneces. El miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis manos comenzaron a sudar. Sin pensarlo 2 veces, rocié sal en el umbral de la puerta y colgué una cruz de madera en la ventana, tal como me había enseñado mi abuela para protegerme de los espíritus malignos. Los golpes cesaron, pero esa noche no pude dormir. Sabía que el nahual aún estaba allí afuera, acechándome, esperando que mi fe flaqueara para poder entrar. Al día siguiente, fui de nuevo a buscar a don Mateo. Al verme llegar, el anciano negó con la cabeza,
como si ya supiera lo que había pasado. No es tan fácil librarse del nahual, muchacho, me dijo con voz sombría. Aunque destruiste su ofrenda, el espíritu ahora está libre. Ya no está atado a un lugar, ahora te sigue a donde vayas. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. ¿Entonces qué puedo hacer?, le pregunté desesperado. El anciano suspiró y sacó un pequeño amuleto hecho de hueso y cuero, bendecido con antiguas oraciones indígenas. Esto te protegerá, pero solo temporalmente. El nahual se alimenta del miedo y la desesperación. Si logras mantener tu mente fuerte y tu espíritu limpio, con el tiempo perderá su poder sobre ti. Pero si cedes al miedo, él te arrastrará al otro lado. Tomé el amuleto y lo colgué alrededor de mi cuello. Desde ese día, empecé a vivir con precaución. Nunca salía de noche, evitaba los caminos oscuros y rezaba todas las noches para que el nahual me dejara en paz. Sin embargo, las cosas extrañas no cesaron. A veces, escuchaba susurros en la madrugada, como si alguien hablara desde la esquina de mi habitación. Otras veces, veía sombras moverse entre los árboles, y sentía una presencia que me observaba desde la oscuridad. Lo peor fue cuando, una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi a un perro negro enorme parado en medio del camino. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su mirada estaba llena de odio. Recordé las palabras de don Mateo: no le des la espalda, no muestres miedo. Me quedé quieto, mirándolo fijamente. El perro gruñó, mostrando sus colmillos, pero no se movió. Poco a poco, comencé a caminar hacia atrás, sin apartar la vista de él. Cuando logré llegar a la entrada de mi casa, el perro simplemente desapareció entre las sombras. Esa fue la última vez que lo vi con mis propios ojos, pero sé que aún me sigue, desde algún rincón oscuro del monte. Pensé que aquel encuentro con el perro negro había sido el final de mi tormento, pero estaba equivocado. Las semanas pasaron, y aunque el pueblo parecía tranquilo, yo sabía que algo oscuro me acechaba desde las sombras. No podía dormir bien, siempre despertaba a la misma hora, las 3 de la madrugada, hora maldita según los ancianos. A veces, sentía que alguien caminaba alrededor de mi casa, y otras veces, escuchaba un susurro que venía desde las paredes, como si algo estuviera atrapado allí, queriendo salir. Una noche, mientras dormía, algo me despertó. Era un sonido sutil, como uñas arañando la madera de mi puerta. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora y agarré mi machete. Me acerqué lentamente a la puerta y pregunté: ¿quién anda ahí? No hubo respuesta, solo el sonido del viento que soplaba entre los árboles. Creí que tal vez eran los perros del pueblo, así que decidí asomarme por la ventana. Lo que vi me hizo sentir un terror que jamás había experimentado. A unos metros de mi casa, en medio del campo, estaba la figura de un hombre alto, envuelto en pieles de animales, con la cara oscura y deformada, como si hubiera sido quemada. Sus ojos eran 2 brasas ardientes que brillaban en la oscuridad, y en su mano sostenía lo que parecía ser el cráneo de un animal. ¿Era el nahual? Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El nahual levantó lentamente la mano y apuntó hacia mí. En ese momento, sentí un frío terrible invadir mi cuerpo, como si algo invisible hubiera entrado en mi alma. Corrí hacia la puerta y la atranqué con todo lo que pude. Me puse a rezar, temblando de miedo. Afuera, el nahual comenzó a caminar alrededor de mi casa, arrastrando sus garras por las paredes. Podía escucharlo respirar, pesado y profundo, como si disfrutara del terror que me estaba causando. De repente, todo se quedó en silencio. Pensé que se había ido, pero cuando miré por la ventana, lo vi ahí, parado frente a la puerta, con una sonrisa macabra en su rostro inhumano. «Ya eres mío», susurró con una voz que no era de este mundo. En ese momento, las luces de mi casa parpadearon y un viento helado recorrió cada rincón de la habitación. Algo invisible golpeó las ventanas y las puertas, como si quisiera entrar a la fuerza. Desesperado, tomé el amuleto que me había dado don Mateo y lo apreté con fuerza en mis manos. Comencé a rezar con todas mis fuerzas, pidiendo a las almas benditas que me protegieran. El nahual lanzó un alarido desgarrador que hizo que los perros del pueblo comenzaran a aullar al unísono. Sentí como la presión en el ambiente aumentaba, como si el aire se estuviera volviendo más denso. Y entonces, todo se detuvo.
El silencio fue tan profundo que me hizo dudar si seguía vivo o si ya estaba en el otro mundo. Me asomé por la ventana y el nahual había desaparecido, pero en el suelo quedaron marcadas unas huellas enormes, como de un animal que caminó sobre brasas ardientes. Desde aquella noche, jamás volví a verlo, pero sé que él sigue ahí, en algún rincón del monte, esperando el momento adecuado para regresar por mi alma. Dicen que cuando un hombre ve al nahual y sobrevive, queda marcado para siempre. Y yo, aunque sigo respirando, sé que una parte de mí ya pertenece al otro lado. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho sus pasos afuera de mi casa y el susurro de su voz que me dice: tarde o temprano, volveré por ti. Y sé que, cuando mi hora llegue, el nahual vendrá a reclamar lo que le pertenece. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo de los nahuales, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia de terror. Recuerda, en el Grimorio del Miedo exploramos los rincones más oscuros de la realidad y la leyenda. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez tienes sentido la presencia de algo inexplicable en la noche. Nos vemos en el próximo video.